en Mateo capítulo 5. Se suponía que el hermano lo leyera, pero lo leo. ¿Quieres leer? Porque esa voz es más bonita que la mía. Si eres tan amable. Mateo 5, versículo del 14 al 16. Buenos días, hermanos. Por la gracia de Dios nos encontramos una vez más reunidos aprendiendo de su palabra. Hoy vamos a leer del libro del apóstol Mateo capítulo 5, comenzando en el verso 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Esta es la porción que hoy nos has dado, Señor. Permite que la misma pueda aprovecharnos de forma que seamos fortalecidos en el hombre interior y que podamos crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, quien dio su vida por cada uno de nosotros para traernos a ti. Él nos ha reconciliado contigo, Padre, y en Él hemos sido santificados, hemos sido redimidos y hemos sido justificados en su sangre. El sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros es perfecto y por medio de Él nos podemos presentar confiadamente delante del trono de tu gracia, reconociendo la hermosura de tu santidad, de tu grandeza, de tu bondad, de tu amor para con nosotros, Señor. Como hijos tuyos en este día ofrecemos sacrificio de alabanza, labios que confiesan quién tú eres, la grandeza de tu santo nombre. Y Padre, nosotros estamos agradecidos porque tú eres fiel para con nosotros, Señor. Tú eres bueno. Tu gracia es con cada uno de nosotros. Tu amor es con cada uno de nosotros. Tú nos consuelas, tú nos confortas, Señor. Tú nos fortaleces, tanto afuera como por dentro, Señor. Y tú provees para cada una de nuestras necesidades, Padre. Tú eres quien seca nuestras lágrimas y eres quien gozas con nosotros, Señor. Tú eres quien estás con nosotros en todo momento. Conoce nuestro entrar, nuestro salir, nuestra intimidad, Señor. Y por tu gracia, Señor, tú nos permites poder, por lo menos, Señor, saber un poco de ti cada día, un poco más, Señor. Y permite que en esta mañana tu Espíritu pueda revelarnos la persona de Cristo en nosotros, Señor. Y que podamos ser hacedores de tu palabra, imitadores de Cristo, cumpliendo la verdad que está en Cristo en nosotros mismos, Señor. Mirando en tu palabra para que nos transforme de gloria en gloria, de gracia en gracia y de victoria en victoria. Te damos gracias, nos encomendamos a ti, al poder de tu gracia. Y Padre, descansamos en tu amor, el amor que tú tienes por tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es poderosa. Es poderosa especialmente cuando nosotros nos humillamos delante de ella y reconocemos como el pan nuestro de cada día. Dice la palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y todo lo que proviene de Dios es bueno, porque toda dádiva, todo perfecto desciende de lo alto. El Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y el pueblo de Dios es un pueblo agradecido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Decimos amén porque es verdad. La palabra de Dios nos dice aquí en Mateo
Yo quería llevarlo un poco más como a manera de introducción. Voy a tratar de ser breve, pero usted sabe que uno siempre se pierde un poquito, ¿verdad? Pero vamos a hacer vamos a tratar con el favor de Dios. El cuadro que tenemos cuando Cristo menciona estos 3 versículos que leyó el hermano, es el cuadro de hace poco que a Cristo fue bautizado, el Espíritu descendió de él dando señal de que Cristo era aprobado para la tarea que tenía que hacer, que iba a hacer por cada uno de nosotros, complaciendo así la voluntad del Padre, satisfacer la justicia de Dios. ¿Okay? Y si ustedes vamos un poco atrás, ustedes ven, no voy a leer, me voy a detener, pero lo voy a decir más o menos. Ustedes saben que en el capítulo 4 Jesús fue llevado por el mismo Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo, después que fue bautizado por el Bautista, por Juan el Bautista. Y luego que él es bautizado, pues el Espíritu lo lleva para que sea tentado por Satanás. Ahora, cada uno de nosotros tenemos que mirar a Jesucristo como nuestro ejemplo. Él es nuestro Señor. Nosotros somos discípulos de Cristo. Quiere decir que nosotros estamos aprendiendo de Cristo continuamente. Nosotros no aprendemos una vez y seguimos. Nosotros seguimos aprendiendo hasta el mismo día que nos vamos, hasta el mismo día que el Señor nos lleva, nosotros seguimos aprendiendo. ¿Okay? Por eso que nosotros siempre vamos a ser discípulos, nunca vamos a dejar de ser discípulos. A nosotros nos interesan los negocios de nuestro Padre, como Cristo nos dejó el ejemplo. ¿Okay? Entonces nosotros somos discípulos de nuestro Señor. Cristo recibió el bautismo y fue ungido por el Espíritu, ¿okay? El Espíritu Santo de Dios. Nosotros hemos sido bautizados por el Espíritu de Dios porque Dios nos escogió también a cada uno de nosotros para su gloria, nos escogió para que nosotros seamos sus siervos. Nosotros tenemos un privilegio como iglesia de haber sido escogidos desde antes de la fundación del mundo por Dios para que realizáramos una tarea que Él quiere en cada uno de nosotros. Pero sobre todo, ustedes saben que la tarea es que Jesucristo sea formado en cada uno de nosotros para que podamos cumplir lo que tengamos que hacer. El Señor lo lleva después que es bautizado con el Espíritu. El mismo Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado, dice la Escritura, por Satanás. Cada uno de nosotros, cuando entramos en un ministerio, el Señor nos va a pasar por diferentes pruebas. En la prueba, el enemigo, si nosotros fallamos, va a tomar ventaja por lo justo que es Dios, la justicia de Dios. Entonces podemos caer en la tentación. No tenemos que caer en la tentación porque Dios nos ha dado el poder. Dios nos ha dado las armas para que nosotros venzamos. Pero nosotros estamos en un cuerpo de muerte. El pecado mora en nuestra carne y nos atrae. El enemigo nos pone cosas dulces para que nosotros las recibamos. Ahora nosotros no tenemos que recibirla, el poder está en nosotros. Amén. El Espíritu mora en nosotros, el sello de nuestra redención está en nosotros, y nosotros podemos descansar en Él y confiar en Él. Pero, como les digo, a veces fallamos. Así que Jesucristo, ustedes saben que Jesucristo no iba a fallar. Jesucristo está en el poder en todo momento. Y entonces ahí nuevamente hay otra enseñanza de parte de Cristo. ¿Por qué Jesucristo, aparte de ser Cristo, vence? La Escritura dice que Él venció como hombre, ¿ok? Jesucristo estaba como hombre. Y ustedes pueden darse cuenta cuando Jesucristo le contesta a Satanás, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Él estuvo 40 días sin comer pan, ¿ok? Entonces Cristo vence a Satanás como hombre.
dándonos el ejemplo de que nosotros podemos vencer a Satanás como hombres, es decir, como seres humanos nosotros podemos vencer por el poder de él, no por el poder de nosotros. Hay un espíritu a veces dentro de algunos creyentes de que ellos pueden hacer todo, de que sí se puede, ese sí se puede, eso no es de nosotros, hermano. Lo de nosotros es la fe, el poder es de él es el que puede. Nosotros lo que tenemos es que recibir la gracia, por eso que nos dice que todo es por fe y todo es por gracia. La gracia de Dios nosotros la recibimos porque Dios nos ha dado la fe, el Espíritu que mora en nosotros nos ha dado la fe para que nosotros creamos y vivamos confiadamente de Dios. Y es bien importante porque nosotros estamos empezando, como estaba diciendo el hermano Gerardo, nosotros estamos entrando en una etapa nueva para nosotros, pero lo que no es nuevo para nosotros es que tenemos al Espíritu Santo, guardamos una comunión continua con el Espíritu Santo y tenemos que tener eso bien en mente, porque según como él mismo decía, lo que nos pinta son tiempos difíciles. Nosotros no tenemos que preocuparnos por lo difícil que sean los tiempos, porque el Señor nos ha prometido que nos lleva en su victoria en todo momento. ¿Okay? Estamos en la victoria del Señor. Ahora, la victoria del Señor, si ustedes se fijan, la insistencia del Señor era continua. Orad para que no entréis en tentación, continuamente. Cuando se lo dijo a Pedro, y recuerden siempre que Pedro es la representación exacta del miembro de la iglesia, Pedro es el que subía y bajaba, así igualito que nosotros. Es una representación exacta de cada uno de nosotros. Lleva el nombre Pedro, piedra. Nosotros somos, como él mismo dijo, ustedes también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. Nosotros tenemos que ser edificados como casa espiritual. Este es tiempo de que nosotros estemos dependiendo los unos de los otros. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo? El enemigo está buscando separar la iglesia, está buscando diferentes formas de poder entrar en la mente del creyente y hacerlo caer. Eso ustedes lo ven a través de ese capítulo 4 de Mateo. Ustedes ven cómo él trata de hacer caer a Cristo. Cristo tiene un propósito máximo, ¿ok? Nosotros como creyentes tenemos un poder máximo porque Dios nos ha dado unos regalos a cada uno de nosotros, nos ha dado unos dones para que nosotros podamos ejercer la obra del ministerio. ¿Okay? Ahora, Dios no nos da el ministerio hasta que nosotros somos probados. Nosotros sí somos creyentes, pero Dios nos prueba. Dios nos prueba porque tenemos que enfrentar muchas situaciones. Y nuestra fe continuamente va a ser probada. En este tiempo, el mundo va a estar probando nuestra fe. ¿Okay? Va a estar probando nuestra fe de una forma continua. Cristo es lleno del poder del Espíritu, y en el poder del Espíritu está 40 días. La debilidad del hombre, la mayor debilidad que tiene el hombre, que es el hambre. ¿Okay? Después, si es hombre, son las mujeres, y si es mujer, pues usted sabe que a la mujer le gusta la codicia de estar comprando, vamos a decir. Okay, mucho compra. Pero cada uno tenemos debilidades. Okay, a veces las mujeres quieren que los hombres piensen como los hombres, y a veces los hombres quieren que las mujeres piensen como hombres. Pero no es así, cada uno de nosotros estamos hechos para complementarnos. Bueno, aparte de eso, el Señor después que es tentado, él vence a Satanás. Y dice la palabra, Jesucristo espera, y fíjense que nosotros tenemos que esperar la voluntad de Dios. Jesucristo espera una señal de parte del Padre. La señal que le da el Padre para él actuar, ¿cuál es? Dice la Escritura que Juan el Bautista, que era quien lo vino a introducir a él en el mundo, para anunciarlo, para anunciar su reino, primeramente, Juan el Bautista es puesto preso, lo apresan. ¿Por qué lo apresan? Fíjese que interesante. A Juan el Bautista lo apresan por meterse en la política. A mucha gente le molesta que la iglesia se meta en la política, pero fíjese, Juan el Bautista lo primero es que señala a Herodes, porque está con la esposa del hermano. ¿Okay? Y él le hace ver, eso no es correcto. Y por donde quiera que lo veía le gritaba y le decía, deja a esa mujer tranquila, que esa no te pertenece a ti. ¿Okay? A la iglesia a veces hay hermanos que no quieren que se toque la política, pero es que tenemos que hacerlo, hermano. Tenemos que hacerlo.
cuando estamos en la palabra tenemos que presentar la palabra, pero en la palabra a veces también hay política. ¿Okay? Entonces tenemos que ser sabios, hermano, porque el mundo, el Señor Jesucristo nos enseñó que los hijos de las tinieblas son astutos, son sagaces. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos que ser inteligentes. La palabra de Dios tiene que educarnos, tiene que subir al corazón y tiene que hacerse sabiduría en cada uno de nosotros. Y dice la palabra que luego que Jesucristo sabe que Juan el Bautista es apresado, es como quien dice, ahora es que me toca, entonces él va al área de donde estaba el Bautista. Fíjense, el Bautista está en el Jordán. Jesucristo viene a donde termina el Jordán, que empieza el mar de Galilea. Es como Jesucristo viene a recibir las personas que estaba soltando el Bautista. Como que él viene a continuar para educar a esta gente de lo que es el reino de Dios. Porque él empieza a anunciar el reino, pero Jesucristo en sí es quien anuncia el reino. Y el reino de Dios, si bien él habla de que en otro libro, él habla de que Él es el reino de Dios, el que lo tiene, Él tiene el reino de Dios, Él habla de un reino venidero también. Y Él empieza a anunciar. Fíjese como dice en ese capítulo 4, dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftali, ese es el versículo 15, dice, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles porque esa es la tierra que era la tierra de Canaán, donde estaban los cananitas. Cuando usted va y lee en el Antiguo Testamento, todo eso que terminan en seo, feo y todo, que le dicen los feos. Los feos, y eran feos, porque eran gente adoradores de cuanto diablo había, ellos adoraban. ¿Okay? Y por eso que Dios le dice que no, destruye toda esa gente, sácala del medio, esa tierra es de ustedes. ¿Okay? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Ahora, cualquiera que vea a Jesucristo, ¿qué ve? Ve luz, ¿ok? Dios ilumina el espíritu del hombre, dice, y de su gracia tomamos todo, ¿ok? Gracia sobre gracia. Aquella luz verdadera venía a este mundo, y esa luz era la que alumbra a todos los hombres. El que ve a Jesucristo, ahora ven a Jesucristo. Se ve a Jesucristo ahora. Usted tiene que entender, hermano, que nosotros no, ¿cómo se dice? No nos vanagloriamos, pero el mundo tiene que ver a Cristo en cada uno de nosotros. ¿Okay? Nosotros estamos como instrumentos, como siervos de Dios, servimos al Dios Altísimo, servimos al Rey del universo. Entonces nosotros estamos como representantes de nuestro Señor. Nosotros tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz admirable. Entonces, aquí dice, un pueblo que estaba asentado en tinieblas vio gran luz. Nosotros estamos llamados a este mundo de tinieblas, dejarle ver la luz de Cristo. Amén. Ahora, no es solamente por hablar. A veces la gente dice, no, pero es que yo no conozco bien de la palabra. No. Dios ha hecho una obra en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu en nosotros. Nosotros tenemos una vida ejemplar por medio del Espíritu en nosotros. Y nosotros, mientras nos mantengamos en fe, hermano, usted va a ver a veces que hay personas que hasta lo están mirando y usted dice, pero ¿por qué me mira tanto? Y la persona, muchas veces usted lo está impactando de una forma que usted ni siquiera sabe. Porque Dios no tiene que decirle a usted, yo te estoy usando para qué. No, Dios lo que quiere es usarte. Amén. ¿Okay? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer, dejar que el Espíritu nos guíe, dejar que el Señor nos guíe. ¿Cómo se hace eso? La oración, la palabra de Dios. La palabra de Dios, usted se va a dar de cuenta cuando usted comparte con otros, que a veces usted dice, pero hermano, pues si yo estaba en eso mismo era que yo estaba pensando, esa misma porción estaba mirando yo. Usted se va a dar de cuenta cómo la comunión entre los santos empieza a fluctuar, empieza a fluir y el Espíritu puede presentarnos la verdad que está en Cristo claramente y manifestar al mundo que está en tiniebla la luz
de nuestro Señor. Entonces dice, desde entonces comenzó a predicar, Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego en el 19 le dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Nosotros estamos llamados a pescar. A muchos de nosotros no nos gusta pescar. A mí por ejemplo no me gusta pescar porque es que uno pasa tanto tiempo y no ve un pescadito. Pero no sé si usted le ha pasado. Y está ahí, dale y dale, y pasa y dale, y no ve un pescado. Pero nosotros sí estamos llamados a ser pescadores de hombres. ¿Ok? Y el anzuelo de nosotros es el Espíritu en nosotros. No es nosotros, hermano, no es que nosotros tengamos habilidad y que mira que parece que yo soy un tipo que me gano la gente, no. Todo lo hace el Espíritu. Amén. La gracia completa la hace el Espíritu en cada uno de nosotros. Y en todo momento nosotros tenemos que darle la gloria a Dios para que Dios nos siga usando. Porque ese es el propósito de Dios con nosotros. Ustedes no saben que muchos de nosotros podemos haber venido a este mundo nada más para una cosa. Y tan pronto eso se cumpla, nosotros partimos. ¿Okay? Podemos partir unos más jóvenes, unos más viejitos, pero Dios tiene propósito con cada uno de nosotros, para su gloria. Eso no lo podemos dejar. Luego, ese pueblo que estaba en tinieblas, que vio gran luz, empieza a seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque estaba en tinieblas y ve gran luz. Ahora, la luz que ellos empiezan a ver es como a veces en las iglesias. En la iglesia a veces nosotros recibimos la palabra, pero la recibimos en la carne. ¿Okay? Y vemos favor, pero vemos el favor en la carne. Nuestro espíritu muchas veces anda vacío. ¿Okay? Porque la palabra no sube, como dice allá en 1 Corintios. La palabra de Dios tiene que subir al corazón del hombre para que obre los propósitos de Dios para su gloria. Dios es glorificado. Usted no se crea que usted se queda vacío. Usted se queda lleno de gozos. Usted se encuentra una persona que verdaderamente está cumpliendo propósitos. Una persona que verdaderamente es útil. Usted se siente útil porque Dios lo hace sentirse útil. ¿Okay? Somos siervos inútiles, pero Dios nos hace sentir útiles. ¿Okay? Porque Dios nos puede usar. Dios nos puede usar por el Espíritu que está en nosotros. Ok. Empiezan a seguir a Cristo porque Cristo estaba sanando enfermos. Cristo estaba sanando a personas que estaban no estaban bien emocionalmente. Estaba haciendo muchos milagros y muchas cosas, y la gente empieza a seguir. Pero entre ellos también, usted sabe que siempre hay los llamados, los que conforme al propósito de Dios han sido llamados, aquellos que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo. Ahora, del capítulo 5, entramos al capítulo 5, y Cristo comienza lo que es conocido como el Sermón del Monte, capítulos 5 al 7. El Sermón del Monte, el Señor empieza, si ustedes se fijan, dice, viendo la multitud, en el versículo 5.1, dice, viendo la multitud, subió al monte. Por eso que le dicen el Sermón del Monte. Ahora, esto ocurre en una planicie. Las personas están en el plano, Jesucristo es el que está arriba. Ahora, el cuadro es completo. Es completo. Ustedes pueden ver, Dios está hablando desde los cielos. ¿De dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene del Señor. Por eso que nosotros invocamos el nombre del Señor. Y el Señor está en los cielos, está en nuestros corazones. ¿Ok? Él está arriba, la multitud está abajo. Dice, y sentándose vinieron a él sus discípulos. En esto los teólogos tienen su tema como muchas veces. Okay, de que los discípulos son los que estaban con Jesús, los 12, en ese momento eran, creo que 4 o 5. Pero sus discípulos pueden ser algunos de los que estaban allí también. Okay? Ténganlo presente. Y dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, me da gracia porque ahorita el hermano orando, para que ustedes vean lo que es la comunión del Espíritu. Ustedes fíjense, porque según la palabra,
cada palabra tiene un significado y tienes un porqué en la Biblia. Y a veces nosotros, en la comunión de los santos, nosotros decimos palabras que nosotros estamos citando cosas de la palabra que está cubriendo a cada uno de nosotros, nos atañe a cada uno de nosotros, nos toca en alguna forma a cada uno de nosotros. Y el hermano ahorita decía que cuando abra la boca y yo no sé qué, fíjese, dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Por qué tiene que decir abre su boca? Si no abre la boca no puede enseñar, ¿verdad? No puede hablar. Pero fíjese que tiene algo especial. Cristo abrió su boca, ¿por qué? Porque Él es la palabra. Cristo es la palabra. Ahora la palabra abre su boca para enseñarnos a cada uno de nosotros. La palabra de Cristo debe morar en abundancia en cada uno de nosotros. Cristo abre su boca. La palabra abre su boca dentro de nosotros. Y la palabra nos habla a cada uno de nosotros. Dice bienaventurado. Bienaventurado, la palabra bienaventurado a veces hay quien tiene problemas, porque la aventura podría ser como suerte. Entonces, la mejor palabra sería decir bendecido. Bendecidos son los pobres en espíritu, ¿okay? Porque hay bendición en ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu no es que la persona sea pobre, sino de espíritu. El espíritu que anhela estar con Dios, el espíritu que quiere estar en esa comunión con Dios, que necesita a Dios, que depende de Dios, que reconoce que depende de Él. Entonces, es pobre porque todo lo depende de Dios en todas las cosas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La consolación es para el sufrimiento de cualquier creyente. Ustedes saben que nosotros no necesitamos estar yendo a psicólogos, a consejeros ni nada de esas cosas. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Él nos aconseja. De hecho, esta porción que dice que se vence, que se cumple lo que dijo Isaías. Si ustedes miran el capítulo 9 de Isaías 9, esto que lo leemos mucho en el tiempo de la Navidad, al final de el 6 y 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Fíjense estas palabras, y ustedes si quieren, ustedes pueden hacerla como un devocional ustedes mismos. Si quieren compartirlo en la casa, lo pueden hacer ustedes. Pero esto ustedes lo pueden traer a las bienaventuranzas, como dicen, o las bendiciones que están aquí en Mateo 5. Y ustedes las pueden comparar, que están lo mismo que dice aquí de bienaventurado, acá se lo da como el título de quién es que da esa bendición. Fíjense, las bendiciones, los que son bendecidos aquí, Cristo es el que los bendice. Dice admirable, consejero. Dios hace maravilla en cada uno de nosotros, es digno de admiración, ¿okay? Es consejero, es Dios fuerte, es Padre eterno. Él nos aconseja en todo momento nos consuela, en todo momento, aunque seamos feos. Él nos ve bonitos. Dicen que eso es una cualidad única de los padres, ¿verdad? Que aunque sean feos los hijos, siempre él están bonitos. Amén. Amén. Y nuestro Dios es así, ¿ok? Aun cuando nosotros tengamos que a veces nos deslizamos, Dios, si somos hijos, Dios nos ama, y Él siempre es el Padre, siempre es Padre. Él dice, el Dios fuerte, Dios puede hacer maravillas, milagros, cosas grandes en nosotros y con nosotros. Padre eterno, príncipe de paz, la paz que necesitamos, que habla aquí también, nos la da el Señor. La paz que necesitamos compartir, nos la ha dado el Señor para que la compartamos. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dice que nosotros hemos recibido un ministerio de
reconciliación, ¿okay? Un ministerio de hacer las paces con Dios, porque nosotros hemos recibido paz con Dios. Éramos enemigos y Dios nos ha hecho parte de su familia. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé de los ejércitos hará esto. ¿El celo a qué se refiere? Al celo que tiene Dios por cada uno de nosotros. Dios, todo lo que hace, lo hace en la iglesia, lo hace por el amor que tiene por cada uno de nosotros. Dios nos ama, Dios nos da con la vara muchas veces porque nos ama. El que Él ama, disciplina. Y Dios obra en la vida de cada uno de nosotros. Eso es para resumir esa parte de las bienaventuranzas. Ahora, en el versículo 11, vamos a ver en el versículo de Mateo 5, como les dije, los pacificadores. Ya ahí, si ustedes se fijan, ahí las bienaventuranzas empiezan a cambiar, porque ahí empieza a hablar de un compartir, de algo que nosotros vamos a compartir para una cosa o para la otra, pero nosotros entramos a compartir. Desde el 9 dice los pacificadores. Como les dije, nosotros tenemos un ministerio de traer los hombres a Cristo para que se reconcilien con Dios. ¿Okay? Nosotros como iglesia estamos puestos para eso. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿La justicia qué es? La justicia es todo el plano moral de Dios. La justicia es todo lo que es justo, lo que es correcto delante de un Dios santo, de un Dios 3 veces santo. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Okay. Luego en el versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ahora, aquí les quiero, se ha hecho famoso un mensaje que está dando un hermano que yo creo que casi toditos ustedes lo ven, que es el hermano Paul Washer. Okay. Y Paul Washer habló anteriormente de las cosas que están pasando. Ahora, fíjense, mucha gente lo dan como una profecía, pero Paul Washer lo que hace es que sabiamente hace lo que hacen los profetas. Los profetas se agarran de la palabra de Dios para ellos poder profetizar. Okay. Ellos dependen de Dios. Si ustedes lo miran en el Antiguo Testamento, que fue lo que hizo Elías cuando cerró el cielo, que la parte que casi nunca le dicen es que Elías lo que hace es que toma de una pronunciación que había hecho Dios anteriormente, que dijo, si ustedes no se comportan así, voy a cerrar los cielos. Entonces Elías lo que hace es que ora a Dios, y como ya Dios lo había declarado, había establecido su palabra sobre los cielos, lo que él pide inmediatamente sucede, porque él es profeta. ¿Okay? Entonces, fíjese, Paul Washer dice, este versículo que está aquí, ustedes han oído ese mensaje, un mensaje cortito que está circulando, no sé si lo han oído. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Ahora esto es algo que viene, ya lo empezamos a ver, hermano. Nosotros vamos a ser vituperados. Lo que se busca es que la iglesia se vaya doblarle la servida a la iglesia y ir indisponiendo, vamos a usar la palabra, indisponer a la iglesia para que la iglesia se vea como una mentirosa, ¿okay? Para que la iglesia se vea como una entidad que no sirve, que lo que está haciendo es haciendo daño a la sociedad. Ese es el cambio que está dando, el giro que está dando en estos tiempos una nación que enviaba misioneros a todo lugar en el mundo. ¿Okay? Están haciendo ver a la iglesia como una mentirosa. Si ustedes se fijan en este asunto de la política, hay muchos hermanos que se han ido para un lado y entonces le tiran a los hermanos que están en el otro
en el otro, y son hermanos que antes se llevaban. Hay hermanos que eran cercanos, pero por asunto de estas cosas. Ahora, desde luego, ahí hay algo que es que tiene que suceder, porque tenemos que estar a favor de lo que Dios está a favor. ¿Ves? Entonces, el que está a favor de la iglesia, el que está para ayudar a la iglesia tiene que estar a favor de ellos, porque quiere decir que vamos en línea con Dios, ¿ok? Porque nosotros estamos llamados a eso, hermano. Lo primordial de nosotros no es ni siquiera la familia. Hablamos mucho de que si nuestros sueños, que los sueños, eso no es lo primordial, hermano. Nosotros hemos sido llamados por Dios con un llamamiento específico de parte de Dios. Como les dije, primeramente que Cristo se ha formado en nosotros para que nosotros podamos hacer la obra del ministerio. Nosotros estamos llamados a llamar la porción de Dios a Dios, que es parte de nosotros. ¿De qué porción estamos hablando? Estamos hablando de los que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fueran santos y sin mancha delante de Dios. Nosotros somos un cuerpo. Fíjense cómo dice, nosotros dependemos uno de los otros. Nosotros, el amor de Dios tiene que ser verdaderamente entrelazado entre nosotros. Este no es el momento de que nosotros estemos, unos nos vamos para allá, otros nos vamos para allá, no, que si te hicieron, a ti fue que te hicieron, pídele tu perdón. Eso es lo que enseña la palabra, no es que porque a mí me hicieron, pídeme perdón tú porque tú me hiciste, que no me vas a perdonar. No, vete tú y pídele perdón. ¿Por qué? Porque es necesaria la comunión. Olvídate de eso. Si tú estás sentado en lugares celestiales, ¿qué más quieres? Estamos sentados en lugares celestiales. Tenemos a Dios de nuestra parte. Hemos sido bendecidos ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos a Dios morando en nosotros literalmente. Esto no es cuestión de que el pensamiento de que Él está por allá, pero yo lo llevo en mi corazón. No, Él está literalmente en nosotros. Dios está en nosotros. Si Dios no estuviera en nosotros, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. No hay quien busque a Dios. Yo no estaría hablando de Dios, estuviera hablando de disparate, bobería, estupideces. ¿Ok? Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa. Ahora fíjense que Jesucristo está diciendo mi causa, no, fíjense que él ni siquiera está diciendo por mí, él dice mi causa. Ahora mi causa, la causa de nosotros es Cristo. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Ok? Nuestra causa es Cristo. ¿Ok? Por mi causa os vituperen. Hermano, téngalo por sentado. No pongan su corazón en las palabras que son contrarios a lo que Dios dice de usted. No ponga atención. No deje que esto es lo que literalmente dice la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo. No deje que los dardos encendidos del enemigo lo puedan impactar a ustedes. La fe es nuestro escudo. ¿Okay? La fe es nuestro escudo. Manténgase firme en la palabra. Si la palabra le dice que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, no deje que nadie lo separe del amor de Dios. ¿Okay? Si dice que nadie puede hablar de usted, dejen que hablen, porque lo que están hablando al aire, lo están diciendo a ellos mismos. ¿Okay? Dios permite todo esto para que ustedes vean la maldad que hay y para que los hombres puedan obtener ¿cómo se dice? El galardón que ellos se merecen. Entonces, ustedes van a ver muchas cosas. Se supone que lleguemos a un tiempo inclusive que tengamos que entregarla, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta todas estas cosas, pero esto no es motivo de preocupación. Nosotros vamos, como dice la palabra, tenga cada día su afán. Nosotros lo que tenemos que prevalecer, afirmarnos y reafirmarnos en la palabra.
nosotros tenemos que ayudarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, nosotros tenemos que exhortarnos los unos a los otros, nosotros tenemos que amarnos, nosotros tenemos que ayudar al hermano, nosotros tenemos que extender la mano al hermano. Las preocupaciones, las ansiedades, dice el apóstol Pedro, llevémoslas a Cristo. Toda ansiedad, Él va a tener cuidado de ella. ¿Okay? Nosotros no podemos andar cargando por las cosas porque nosotros tenemos una labor que hacer. Y nosotros necesitamos un espíritu verdaderamente ferviente. Nosotros necesitamos una persona que sea capaz de hablar, de exhortar, de decir, de reprender, de redarguir, ¿okay? Por medio de la palabra. Nosotros necesitamos un testimonio completo al mundo. Nosotros tenemos que adornar la doctrina de Cristo. ¿Okay? Entonces dice, vosotros, dice la palabra de Dios, gozaos y alegraos. Ahora esta es la parte que a nosotros se nos hace difícil. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos lo que hay arriba. Lo único que nosotros dependemos es de qué? De una palabra que nos da, creerla, como dice el hermano. Fe. Dios nos dice, la palabra es lo que te sostiene, la palabra es lo que te alimenta. Nosotros hemos sido partícipes de Cristo, y es lo que representa cuando tomamos la cena, ¿verdad? Nos hacemos uno con el Señor. Nosotros tenemos que entender que nosotros, siendo uno con el Señor, en nosotros hay suficiente fuerza, en nosotros hay suficiente aliento para prevalecer, no importa cuál sea la situación. ¿Okay? Gozaos y alegraos. Fíjense que está diciendo esto después que dice que nos van a vituperar, nos van a perseguir y van a decir toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Recalco otra vez lo de mentir. La mentira va a ser la orden del día sobre el cristiano. Acuérdense de eso. Van a mentir contra nosotros. No teman, no echen para atrás ni una pulgada. Van a mentir contra nosotros. La iglesia va a ser desacreditada. Lo dice ahí. Digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ahora, decir toda clase de mal, fíjese esto, es ir en contra de que hemos sido bendecidos con toda bendición. La palabra bendición es decir bien. Le dicen que van a decir mal. Ok, nosotros tenemos que sostenernos en la palabra. Bien decir, ellos van a maldecir, pero ya nosotros hemos sido bendecidos. ¿Ustedes creen que va a prevalecer la maldición de ellos? Dios nos ha bendecido con toda bendición. Tenemos que tener eso claro en nuestros corazones para prevalecer. Hermanos, no se dejen engañar. No dejen que el enemigo clave sus dardos encendidos en usted, en su corazón, en su mente. No lo permita. La fe tiene que sostenernos a cada uno de nosotros. Gracias, de su gracia hemos tomado todo hemos tomado de la gracia de Dios. Dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ni siquiera yo puedo decirle exactamente cómo es ese galardón. Ahora, nos tenemos que sostener en la palabra de Dios. Nosotros como creyentes no necesitamos más nada. Nada más necesitamos, hermanos. Si Dios nos dice, hay un galardón para ustedes, hay algo bonito para ustedes, sosténganse sobre esa palabra, porque eso es lo que verdaderamente honra a Dios. ¿Cuál es el nombre de Satanás? Padre de mentira. Este es el padre de toda verdad que nos está diciendo, vuestro galardón es grande. Sosténganse solamente con eso. Ni siquiera se pongan a pensar, tendré esto, me van a dar aquello. No se pongan a pensar, no, Dios le dice que usted tiene galardón. Ya, eso es suficiente. Sosténgase con esa palabra. Dice, en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, hay una expresión en inglés que dice, we are in good company. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros andamos en un grupo selecto. ¿Okay? Nosotros andamos en un grupo selecto de hombres que honraron
a Dios en verdad. ¿Okay? Nosotros pertenecemos a un élite. ¿Okay? Junto con los profetas, nosotros nos mantenemos firmes en la fe. A nosotros no nos mueven palabras, no nos mueven amenazas, no nos van a mover cárceles, ni tampoco la muerte nos va a separar del amor de Cristo. ¿Okay? Nosotros somos la iglesia del Dios viviente. Dios no es Dios de muertos. Los muertos son los que no tienen a Cristo, los que quieren oprimirnos. ¿Por qué? Porque ellos están en un reino de muerte, de tinieblas, como estábamos viendo ahí. ¿Okay? Las tinieblas no prevalecen contra nosotros. Cuando Cristo hace la pronunciación que Pedro es iluminado por el Espíritu y le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ustedes saben sobre qué lugar, si ustedes se fijan, hay un lugar donde Cristo hace esa pronunciación. Sobre esta roca no va a prevalecer el reino de las tinieblas. Ahora, en ese mismo lugar donde Cristo hace la pronunciación, fue donde bajaron los 200 ángeles de los que habla Pedro. Los 200 ángeles que se rebelaron contra Dios, que fueron puestos en prisiones oscuras, como dice la palabra, como dice el apóstol Pedro. Eso está en el libro de Enoch. Le cito a Enoch, aunque no es un libro inspirado, porque Pedro, el apóstol, lo cita. Y lo cita, Jesucristo lo cita. Y lo cita Judas. ¿Okay? Es citado por ellos. Por eso que lo menciono, solamente para decirlo. Pero lo que le quiero decir, cuando esos 200 ángeles que eran tendría que meter muchas cosas, pero anyway, cuando esos ángeles se bajan, ellos lo que hacen promesa de maldición, cuando ellos vienen a la tierra. Jesucristo hace promesa de bendición sobre el mismo lugar. Jesucristo echa abajo toda maldición que hay contra la iglesia. ¿Okay? Todo poder que hay contra la iglesia, contra los bendecidos, Cristo los echa abajo. Cristo vence al diablo. Cristo vence la muerte, aunque ahora nosotros no lo vemos, pero ya está hecho. ¿Okay? Ya está hecho. Porque la muerte en sí es cuando el hombre no tiene al Señor. Cada uno de nosotros estamos sentados en lugares celestiales, hermanos. Y nosotros tenemos que entender que nuestra vida está juntamente con Cristo. Nos dice la palabra, que busquemos nuestra vida allí donde está escondida juntamente con Dios. Ahora, el versículo 13, para avanzar, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La sal representa un pacto delante de Dios, que es un pacto eterno. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros hemos sido predestinados. A nosotros se nos ha dado la vida de Dios, la vida eterna. ¿Okay? Se nos ha dado la vida eterna. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros con la vida eterna tenemos la autoridad de parte de Dios para predicar el Evangelio en el poder de Dios, ¿okay? Conforme a como Dios quiera actuar a través de nosotros. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada. Aquí a veces donde se patina. ¿A qué se refiere? ¿Con qué es lo que va a ser salada? ¿La sal o la tierra o qué? ¿Okay? Es la tierra, porque la sal tiene que ser sazonada. El apóstol Pablo decía, toda palabra sea sazonada con gracia. Toda palabra sea sazonada con sal para dar gracia a los oyentes. ¿Okay? La oportunidad para que las personas crean, nosotros tenemos que demostrarla hablando. ¿Okay? Tenemos que demostrarla no solamente actuando, pero hablando, predicando el Evangelio y guiando a las personas a la gracia de Dios. No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres.
La iglesia no puede dejar de de sazonar. La iglesia está hecha para sazonar. Usted sabe que la palabra dice que va a llegar el momento en que la iglesia no va a estar aquí, pero que tampoco va a estar el Espíritu aquí. Ok, no será salada. No sirve para más nada, sino para ser hollada, es decir, para ser botada y echada para que los hombres la pisoteen. En Lucas creo que es el capítulo 6, en el capítulo 6, del 20 en adelante, que habla sobre que la sal será echada juntamente con la caca que se recoge, el estiércol que se recoge de los animales, ¿okay? Se echa juntamente con eso, es decir, es tratada como nada. Ahora, nosotros no podemos dejar de salar, hermano. Nosotros tenemos que palabra aquí, palabra allá, testimonio aquí, testimonio allá. Nosotros tenemos que salar. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ahora, es interesante porque Jesucristo es el que está en el monte. En el capítulo 8 de Lucas, Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Ahora, nosotros somos Cristo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Entonces, nosotros somos ahora la luz del mundo. No solamente somos la sal, somos la luz. Guiamos a las personas por medio de palabras y por medio de acciones, las dos cosas. ¿Okay? Le guiamos en el camino. ¿Okay? Ponemos la luz en el camino para que ellos puedan ver hacia dónde se dirigen y hacia dónde tienen que ir. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Dónde estamos nosotros? Sentados en lugares celestiales. Si nosotros estamos sentados en lugares celestiales, quiere decir que nosotros estamos llenos de Cristo. Nosotros estamos llenos de luz. No nos podemos esconder. Nosotros no nos podemos esconder, hermano. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud es una, como decimos nosotros, una poncherita. Puede ser un bowl, un tazón de medir, de echar grano y esas cosas. Ahora usted coge un tazón, prende una vela o una luz, lo que sea, y le pone el tazón encima, ¿qué hace? La apagó. ¿Okay? Entonces, lo que está diciendo es lo que Dios nos dio. ¿Qué estás haciendo con él? ¿Para qué te sirve? Lo estás poniendo en el candelero. Lo está usando para alumbrar a los hombres que están en tinieblas. Cristo estaba dando la enseñanza a un mundo que estaba en tinieblas, un pueblo que estaba en tinieblas. Ahí se incluye Decápolis, que usted sabe, la palabra Deca quiere decir 10. Hay 10 ciudades ahí nada más todas las ciudades que menciona. Entonces, no se puede esconder una luz que está sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Todos los que están en casa es todas las personas que usted pueda. Todos los que están, no solamente los que están en su casa, sino todos los que están en su vecindario, en su entorno, como decimos. Ahora, el último versículo dice: así alumbre vuestra luz. Dios ha encendido una luz en cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que a nosotros nos ha amanecido. Dice que el lucero de la mañana, Cristo, está en nosotros. ¿Okay? Nosotros tenemos una luz para alumbrar a un mundo que perece en tinieblas. ¿Okay? Nosotros tenemos una sal que ofrecer a Dios. Es como presentar una ofrenda, porque había una ofrenda de sal. Dios dijo allá en Levítico, está en Levítico y está creo que en Deuteronomio, que toda ofrenda de grano y creo que de vegetales fuera sazonada con sal. Toda, porque eso representaba un pacto eterno. Nosotros
estamos en un pacto eterno con Dios. Dios nos escogió para siempre, no es para un mes, para 2 días, nos escogió para siempre. Y nosotros tenemos que representar lo que somos y lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. ¿Okay? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, a vuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir que las acciones de nosotros, las acciones del creyente no es como el mundo. Las acciones nuestras hablan mucho. Nuestras acciones pueden sacar a una persona de los mismos infiernos, que va casi ya está llegando. Las acciones de nosotros pueden sacar a una persona de la acción del cristiano, la conducta del cristiano que verdaderamente cree, se sostiene con la palabra de Dios diariamente, la palabra que sube al corazón y se hace sabiduría y se hace conducta en la persona. Esa palabra va a hablar. No solamente lo que podamos decir, muchas veces no podemos hablar, porque si estamos en el trabajo a veces no podemos hablar. Y ahora con la careta se nos hace más difícil. Pero nosotros podemos, a veces hay personas que están en un problema y se ora por mí. Usted sabe que la oración, usted puede presentarle el Evangelio, la oración que presenta Pablo en Primera de Corintios. Usted se la puede hacer y usted puede orar por esa persona que cree en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo. Ahí mismo usted le presenta el Evangelio, en la misma oración que usted le está haciendo a Dios, usted presenta a esa persona, y si esa persona está siguiendo lo que usted está diciendo y es de Dios, esa persona puede estar haciendo la misma oración, porque Él fue que le pidió a usted que orara. ¿Okay? Y si en verdad la persona está haciendo la oración, usted a lo mejor nunca se entera, a lo mejor si Dios lo quiere, allá arriba a lo mejor Dios le dice, a lo mejor usted nunca se entera, pero Dios lo ha usado para su gloria. Y nosotros nos sentimos satisfechos. Ustedes saben que el Espíritu Santo no toma gloria. El Espíritu Santo le da la gloria a Dios y le da la gloria al Hijo. Muchas veces nosotros queremos coger la gloria y el Espíritu Santo está en nosotros. Pero el Espíritu Santo nos anhela con un celo tremendo, dice el apóstol Santiago. El Espíritu Santo no quiere poseernos, porque el Espíritu Santo quiere manifestarse a través de nosotros. Quiere manifestar la fragancia de Cristo al mundo. Quiere manifestar la fragancia de Cristo al Padre. ¿Okay? Él quiere manifestar esa ofrenda que cada uno de nosotros debemos estar dando. Y nosotros debemos entregarnos al Señor, sentirnos bienaventurados, no importa la situación que estemos, hermano. No tengan miedo. No tengan miedo por nada. Y si siente miedo, llévele el miedo delante a Dios. Porque Él es poderoso para fortalecernos. Fortaleceos con todo poder espiritual en el Señor. ¿Okay? Vamos a fortalecernos y vamos a confiar que el Señor está completamente en control de nuestras vidas. Que Él tiene un propósito único. No nos metamos al frente de Dios y queramos meternos, no voy a hacer esto porque Dios no, tengo yo que meterme porque Dios no ha hecho nada. No, confiemos y esperemos en Él. Dios nos va a dar sabiduría en cada situación, Dios nos va a guiar en toda situación, la palabra que necesitamos, el aliento que necesitamos, la fuerza que necesitamos, la sanidad que necesitamos, la enfermedad que necesitamos, porque a lo mejor Él nos quiere enfermos. Tú no sabes lo que el Señor quiere allá. A lo mejor te quiere enfermo porque tú vas a ver a otro enfermo. Y Él quiere que tú le des testimonio a aquel enfermo que tal vez es creyente, de que tú estando enfermo, tú fuiste a ministrarlo a Él y que Dios te favoreció para que pudieras ayudarlo a Él. ¿Okay? Hay muchas situaciones en las que nos vamos a encontrar, pero nosotros no podemos estar murmurando de que estoy así o de que estoy asado. ¿Okay? Nosotros tenemos que confiar, tenemos que descansar, nosotros tenemos que esperar en el Señor. La paciencia que nos habla tanto la palabra, no es paciencia los unos con los otros, nosotros a veces nos confundimos. La paciencia que nos habla es paciencia para esperar en el Señor. Nosotros continuamente estamos esperando en Él, confiando en Él, dependemos de Él en todas las cosas. Ahí están los bienaventurados, dependemos de Él en todo, recibimos de Él todo, nos gozamos con Él.
y hablamos a todos de nuestro Señor. Así que la gracia del Señor sea con todos y cada uno. Déjame leer un versículo. Ahora que ustedes no tienen al pastor acá con ustedes, aunque yo sé que él está trabajando con ustedes, pero déjame leer un versículo finalmente para una fortaleza espiritual. A ver si no me cruzo con la palabra. Está en 2 Tesalonicenses, sí, 2 Tesalonicenses capítulo 1, los versículos 11 y 12, son los dos últimos versículos. Y toman esos versículos y úsalos personales y úsalos para los hermanos, ¿okay? Úsalos para los hermanos, para compartirlo, para fortalecerlo. Dice, este es el apóstol Pablo orando por los tesalonicenses, dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos. Dios nos va a dar la fuerza en cada situación. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 11 y 12. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. ¿Okay? Él nos llamó con propósito y nosotros debemos responder dignamente, no por nosotros, sino con el poder de Él. Y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Amén. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, cada uno de nosotros, hermano. Y vosotros en Él. Cristo es glorificado en nosotros y nosotros en Él. ¿Okay? Él es en nosotros y nosotros en Él. Por la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Okay? La gracia de Dios es poderosa en cada uno de nosotros. Gracia, favor. Gracia, favor. Dios está a nuestro favor. Dios no está en contra de nosotros. Dios está a nuestro favor. El favor de Dios es con sus hijos. ¿Okay? El favor de Dios es con cada uno de nosotros. Así que usted siéntase bienaventurado o bendecido. Y sepa que ha sido bendecido. ¿Okay? Tenga la seguridad. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, la cual es vida y es espíritu y actúa poderosamente en la vida de tus hijos, Señor. Oramos porque esta palabra no regrese vacía, sino que haga todo lo que conforme al propósito y la gracia tuya pues quiera hacer en cada uno de tus hijos. Sabemos que la iglesia siempre necesita de ti, siempre te necesitamos. El Señor Jesucristo nos dejó dicho: separado de mí nada podéis hacer. No intentemos nosotros hacer por nosotros mismos nada, Señor, sino que en todo contemos contigo, contemos con tu aprobación, contemos con tu ayuda, con tu poder, contemos con tu aprobación en cualquiera que sea la necesidad en que nosotros presentemos. Dependemos de ti en todo para ser bendecidos, para ser bienaventurados. Así que tu palabra pueda obrar en cada uno de mis hermanos aquí, conforme al propósito tuyo, para la gloria de tu nombre, para la edificación de cada uno de ellos y para que ellos puedan edificar a otros que no están aquí. Oramos porque sean unidos en el amor tuyo. El amor tuyo de día en día se perfecciona en cada uno de nosotros por medio de tu palabra, la cual actúa en cada uno de nosotros. Permite que esa palabra nos ayude a confiar y cada día a amarte más, y que ese amor tuyo en nosotros podamos irradiarlo, podamos proyectarlo hacia los hermanos y hacia las personas que se pierden, que aún nosotros no sabemos si son o no son de tu redil. Oramos, Padre, porque tú nos des la palabra justa, nos des los pensamientos, nos des los propósitos, nos des ese sentir en nuestro corazón que hubo en Cristo, y que podamos ser mansos y humildes de corazón y vivir de rodillas en la victoria tuya. Te damos gracias por todo. Al partir, aunque no nos vamos todavía, despídenos en paz
y que tu gracia sea con cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.